Hermanas y hermanos, saludarlas y saludarlos. Por acá, el candidato Juan Carlos Cayo Rivera a la Convención Constituyente por el Pueblo Nación Aymara en dualidad con nuestra hermana Marcela Gómez Mamani. Hemos decidido que ya a partir de marzo vamos a empezar a hacer una serie de videos pequeños, cortos, denominados episodios constituyentes, donde vamos a estar poniendo temas en la mesa, donde vamos a poner temas en discusión respecto de nuestra propuesta para la constituyente. En el episodio 1, en el que estamos ahora, vamos a conversar respecto de un tema muy importante, respecto de los elementos que constituyen una constitución. Sabemos que las constituciones son textos largos, a veces un poco complicados de entender, pero básicamente tratan de dos cosas. La primera de ellas, la distribución del poder, y la segunda de ellas, el establecimiento de derechos de diversa naturaleza, tantos individuales como colectivos, y además, dentro de estos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, derechos ambientales, derechos políticos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la primera parte, respecto de la primera cara de la moneda, respecto de la distribución del poder. Cuando hablamos de distribución del poder, no tan solo nos referimos respecto del sistema presidencial, que nosotros como candidatura tenemos una propuesta, sino que también se distribuye poder o se establece una forma o un mecanismo de distribución del poder cuando vemos que en nuestro país tenemos un sistema específico respecto a la administración territorial. Como sabemos, en Chile el sistema unitario, centralizado de administración del territorio. También, por ejemplo, se distribuye poder cuando nosotros proponemos como candidatura esta cuestión del Estado plurinacional, es decir, que nuestros pueblos, que nosotros, que el pueblo nación aymara sea reconocido efectivamente como una nación más, como un colectivo político más. También se va a redistribuir el poder. Por cierto, también existe distribución del poder cuando hablamos de la autonomía territorial, política, económica, normativa. Ahí también existe una redistribución, un traspaso de poder porque se reconoce esta autonomía para los pueblos. Y también va a existir distribución del poder cuando nosotros postulamos de que es necesario de que se reconozcan los derechos de la Pachamama. Ya no, ¿cierto? La naturaleza o el medio ambiente como un objeto de apropiación, de propiedad, sino que se le reconozcan derechos efectivos porque debe ser protegida. Es decir, ahí lo que decimos es que debe existir, proponemos una superación de este modelo extractivista de recursos naturales, minería, agricultura industrial, ¿cierto? Y una serie de otros elementos nuestro, que sabemos que nuestro país ha diseñado un modelo para aquello y decimos, mira, acá debe reconocerse estos derechos, debemos pasar de reconocer a la naturaleza en vez de un sujeto, en vez de un objeto, como un objeto, y en tal sentido ya nos debemos relacionar tanto desde los procesos extractivos, desde la apropiación de nuestros bienes naturales, sino que debemos pasar a un proceso de cómo entendemos más allá de esto. Entonces, ahí también se distribuye el poder porque finalmente sabemos que la concentración económica, la concentración, ¿cierto?, de la propiedad respecto de estos bienes, también de alguna manera generan, establecen poder de todo tipo, político, económico y social, ¿por qué no decirlo? Entonces, cuando hablamos de distribución del poder es una cuestión mucho más compleja que simplemente decir cada cuánto años son las elecciones, cada cuánto, si es que el sistema tiene que ser unicameral o bicameral, o la forma en cómo se eligen los jueces, sino que es mucho más complejo de eso. Y nosotros, por cierto, tenemos propuestas para aquello, pero también queremos centrar en la discusión respecto de estos otros elementos. Entonces, episodio 1, episodios constituyentes número 1, distribución del poder. Acá, nosotros, como candidatura, Marcela Gómez y Juan Carlos Cayo, proponemos Estado plurinacional, proponemos autonomía para los pueblos, naciones indígenas, en cuanto a su territorio, en cuanto a una autonomía económica, una autonomía política, una autonomía normativa y además reconocimiento explícito a nuestra libre determinación y además, y muy importante,
el establecimiento y reconocimiento de derechos de la naturaleza para superar el modelo extractivo chileno. Quedamos hasta acá. Próximo capítulo con otro tema muy importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Marcela Gómez Constituyente, Juan Carlos Cayo Rivera Constituyente. Un saludo, un abrazo para todos y para todas y nos vemos en una próxima ocasión.